Ahora, iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Nos encomendamos a ti para poder estudiarla y te pedimos que nos instruyas y nos orientes durante este tiempo. Que no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Proseguimos hoy con el capítulo 48 de este libro, y en nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo 14. Veamos una vez más este versículo 14 que dice: Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Notamos aquí que Efraín debía ser el líder superior a Manasés. Más adelante veremos que la tribu de Manasés marchó bajo la bandera de la tribu de Efraín durante su travesía por el desierto, como lo veremos cuando estudiemos el libro de Números. Josué procedía de la tribu de Efraín, y había muchos otros grandes hombres que también descendieron de esa tribu. Efraín, pues, llegó a ser la tribu con prioridad. ¿Ve usted lo que aconteció aquí? Aunque Jacob no podía ver tan bien, podía saber lo que José hacía. José estaba empujando a su hijo mayor a la posición de la mano derecha de Jacob y el menor hacia la izquierda. ¿Pero qué fue lo que hizo el viejo Jacob? Bueno, simplemente cambió las manos. Puso la mano derecha sobre el hijo menor y la izquierda sobre el mayor. Ahora quizá usted pueda preguntar, ¿por qué hizo eso Jacob? Sabemos que sentía amor para con ambos jóvenes. No cabe duda en cuanto a eso. Ambos eran los hijos de su hijo favorito, José. Pero a sabiendas, da la bendición al menor, y hemos llegado a la conclusión que es porque él mismo era el menor y él había recibido la bendición de Isaac. Aquí, pues, transfiere esa bendición al hijo menor de José. Hallamos este mismo procedimiento muchas veces en las Sagradas Escrituras. Dios lo emplea para enseñarnos una lección. Por ejemplo, en la selección de un rey para Israel, Dios nunca escogió a Saúl. Fueron los hombres quienes escogieron a Saúl. Votaron por él. La selección de Dios fue David. Ahora David no era aún el hijo mayor de Isaí, sino el menor. Dios enseña que no acepta la primogenitura que es por el nacimiento natural. Dios nunca aceptará eso. Debe ser un nuevo nacimiento. Dios, amigo oyente, no presta atención a las cosas que a nosotros nos llaman la atención. Nosotros podríamos escoger al hijo mayor, el que lleva la responsabilidad y de quien podríamos depender. Miramos al hombre natural y escogemos según sea su habilidad natural. Ahora, por favor, no nos entienda mal. Dios sí puede utilizar talento, pero debe ser dedicado a él. Si fuera únicamente el talento lo que produce el avivamiento, pues podríamos estar gozando de un avivamiento ya por muchos años. Hay mucho talento cristiano a nuestro alrededor, pero no estamos gozando de un avivamiento. ¿Y por qué? Porque el talento no ha sido dedicado a Dios. Amigo oyente, debe ser entregado a Dios para que Él lo utilice conforme a su voluntad. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 48 de Génesis. Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Jacob llega aquí a las cumbres espirituales, amigo oyente, y nunca sobrepasará este nivel. Vemos que aquí en el versículo 16 dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Vemos que no tiene nada de qué jactarse, sino solo de un Redentor maravilloso. Y así se han multiplicado en gran manera en medio de la tierra, exactamente como lo dijo Jacob. Leamos ahora los versículos 17 al 19 de este capítulo 48 de Génesis. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo:
Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Mejor es que José acepte esto porque él tampoco es el mayor. Sucede que es uno de los menores, y aún la bendición es dada a sus hijos. Ahora los versículos 20 al 22 dicen, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Note usted la expresión tan firme de la fe por parte de Jacob. He aquí que yo muero, pero Dios estará con vosotros. No hay ninguna incertidumbre en su vida ahora. La fe quita los obstáculos que la incertidumbre pone en el camino de la vida. Algo notable en esta etapa de la vida de Jacob, cuando ya ha aprendido a caminar por fe. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 48 del libro de Génesis. Ahora, en el capítulo 49, Jacob en su lecho de muerte bendice a sus 12 hijos. Notaremos que tuvo una bendición específica para cada uno de ellos. Esto es muy interesante porque veremos más adelante que las 12 tribus se juntarán alrededor de otro hombre que también está ya listo para morir, el cual es Moisés, quien bendecirá a las 12 tribus. Dios no solamente había prometido ciertas cosas a la nación de Israel, sino que también prometió algo específicamente a cada tribu. Muchas de estas ya han sido cumplidas. Este es otro capítulo dramático. En el capítulo anterior vimos a Jacob en su lecho de muerte. Se esforzó y se sentó en la cama y bendijo a los 2 hijos de José. Se gozó tanto de ver a su hijo José que antes creía que estaba muerto. Después de aquella entrevista, entra el resto de los hijos de Jacob. Este es su mensaje de despedida, y tales mensajes son siempre importantes. Principia con el hijo mayor y luego continúa por toda la lista. Lo que dice un hombre en su lecho de muerte es importante, porque uno siente que es especialmente en esta hora que se habla la verdad. Todos hemos oído decir de confesiones que se hacen en el lecho de muerte. Este mensaje en el lecho de muerte es dramático porque es profético y cuenta lo que pasará a los 12 hijos de Jacob cuando lleguen a ser tribus. Hoy, al haberse cumplido muchas de estas predicciones, han llegado a ser considerablemente históricas. Esta es la última vez que tenemos la oportunidad de ver otra evidencia de la fe en la vida de Jacob. Dijo a sus hijos que serían las 12 tribus de la nación de Israel y que ellos habitarían en la tierra de Canaán. ¡Qué fe notamos aquí! Recuerde usted que el cananeo todavía estaba en la tierra de Canaán y que la familia de Jacob estaba favorablemente situada en Egipto. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 49 de Génesis para conocer las últimas palabras de Jacob. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Llegamos aquí a una expresión importante. Hay quienes creen que demasiadas veces repetimos ciertas expresiones y estamos de acuerdo con ellos. Sin embargo, nos daremos cuenta que hay ciertas expresiones que la Biblia usa vez tras vez. Una de esas expresiones se encuentra aquí mismo, en los días venideros. Los días venideros de la nación de Israel serán diferentes que los de la iglesia. Esta es una distinción muy definida de la dispensación y hay que reconocerla. Ahora se habla de los días venideros de Israel. ¿Qué les acontecerá a sus hijos en los días venideros de Israel? Un joven inteligente, profesor de hebreo y teología en un seminario, muy estudioso de la palabra de Dios, estaba escribiendo algo sobre las profecías con respecto a los 12 hijos de Jacob que más tarde llegarían a ser tribus, y junto con las que aparecen en Deuteronomio capítulo 33, donde Moisés también tuvo algo que decir a cada tribu. Este joven profesor estudiaba pues los detalles de cada profecía dada aquí a cada hijo, y más tarde las que fueron dadas a cada tribu. Y descubrió que muchas de esas profecías han sido ya cumplidas, y algunas todavía esperan su cumplimiento. Y es que, amigo oyente, no solo ha de cumplirse la profecía con respecto a la nación de Israel como tal, sino también la profecía con respecto a cada una de sus tribus, y esto es muy notable de veras.
Muchas de las profecías todavía esperan su cumplimiento. Lo interesante es que la mayor parte de lo que Moisés dijo a las tribus ya se ha cumplido. En cambio, de las profecías que Jacob hace aquí, muchas todavía esperan su cumplimiento. Leamos una vez más el versículo 2 de este capítulo 49 de Génesis. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Vemos aquí ahora al viejo Jacob sentado en la cama. Hay algunos cuadros que lo representan tendido sobre la cama, como si no le fuera posible levantar la cabeza. Pero eso no es verdad. Se apoyaba sobre su bordón, como leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 21. Francamente, el viejo Jacob había sido activo durante toda su vida, y quería continuar así. La muerte realmente es una turbación. Llega en el momento más inoportuno, cuando más queremos seguir nuestra actividad aquí. Si hemos acordado un compromiso, una cita, pues debemos olvidarlo. A veces asumimos compromisos o actividades por anticipado, bajo la condición de que estemos vivos. Bueno, Jacob se apoyó sobre su bordón. Quería continuar su vida, pero no le fue posible. ¡Qué hombre más extraordinario! Leamos ahora los versículos 3 y 4 de Génesis capítulo 49. Jacob se dirige a Rubén y le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Estos patriarcas reconocían el gran tema de la herencia, que hoy en día es de tanta preocupación. De tal palo, tal astilla, decimos. Jacob reconoce eso, y ve que este hijo se parece muchísimo a él. Impetuoso como las aguas, podía haber descrito a Jacob en sus primeros años. Era verdad también en cuanto a su hijo mayor. No serás el principal. Y Rubén nunca lo fue. Nunca salió primero. Salió de segundo o tercero, pero nunca como primero. Hay muchas personas así como él hoy día. Se conforman con un segundo o tercer lugar y no desean sobresalir, no desean llegar al primer lugar. Ahora, la historia con respecto a Rubén, a la cual se refiere Jacob aquí, es sórdida. No dedicamos suficiente tiempo a ella cuando estudiamos el Génesis porque no vimos ninguna razón de tratar con ella. La literatura contemporánea y los dramas de los cines y la televisión nos dan suficiente material sórdido, es decir, repugnante hasta que enfermamos con eso. Hemos notado que aún los hombres que condenan la censura y creen que todos deben tener oportunidad de hacer todo lo que quieran y hablar lo que les dé la gana, ya escriben diciendo que están cansados de la suciedad que nos ponen a la vista hoy en día por todos lados. Así pues, no vemos ninguna razón por la cual tratar este incidente aquí. Al cristiano se le exhorta a pensar en lo que es bueno y puro. Así lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, donde dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Veamos ahora lo que Jacob dice a Simeón y a Leví, y leamos los versículos 5 hasta el 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Estos dos hijos se agrupan y se llaman hermanos, pues ambos eran hijos de Lea, la primera esposa de Jacob. Usted recordará cómo entraron en Salem, una ciudad de Siquem, y dieron muerte a todos los hombres que vivían en esa ciudad, solo porque un hombre fue culpable de deshonrar a su hermana. Claro que no les gustó, pero se vengaron del pueblo entero, y fue malo lo que hicieron. Jacob ahora les hace recordar eso. Simeón era la tribu más sureña, y uno podría pensar que habría sido identificada con Judá y Benjamín. Esto no fue verdad en la historia, y en realidad uno simplemente no oye hablar de ella. Tenía este territorio sureño, pero parece haberse desvanecido entre las otras tribus. En Leví vemos una exhibición de la maravillosa gracia de Dios. Es verdad que fueron esparcidos en Israel, pero fue porque era la tribu sacerdotal. Solo la gracia de Dios puede tomar un hombre cruel como Leví y hacer de él el cabecilla de la tribu sacerdotal.
Es la gracia de Dios que ha hecho de nosotros, pecadores, un reino de sacerdotes, amigo oyente. Todo creyente es sacerdote hoy en día. Entre ellos se encuentran borrachos convertidos, rameras convertidas y asesinos convertidos. Hemos sabido de todo esto en diversas iglesias. Ahora, ¿cómo llegaron a ser sacerdotes en el reino de Dios? Bueno, exactamente como nosotros lo llegamos a ser. Es por la maravillosa gracia de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19. Luego Pedro sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 5 de su primera carta, «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo». ¿De quiénes habla? De los que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Rubén perdió el lugar principal, y ahora Simeón y Leví también han perdido ese lugar. El rey no habría de venir de ninguna de estas tribus. Hay otro hijo, y él también fue pecador. Veremos lo que la gracia de Dios hizo por él. Génesis capítulo 49, versículo 8 dice, «Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti». Esto no era el caso en el tiempo que Jacob dio esta bendición. Usted recordará, amigo oyente, que el primer sueño de José debía ser cumplido, y todos sus hermanos se postrarían delante de él. Pero en el futuro será la tribu de Judá ante la cual han de postrarse. De Judá es de quien procederá el rey, el cual es el Señor Jesucristo. Leamos ahora los versículos 9 al 12 de Génesis capítulo 49. «Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche». Esta es una de las profecías más notables en toda la palabra de Dios. Ya se nos ha dicho que habrá una simiente de mujer. Esa fue la primera profecía. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Así leímos cuando estudiamos el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Aquella simiente fue confirmada a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí de nuevo es confirmada a Judá. Es de la línea de Judá de donde vendrá el rey. Y no solo eso, sino también se llamará Silo. Ahora, Silo significa descanso y tranquilidad. Él es el príncipe de paz, es quien traerá descanso. Amigo oyente, recuerde que cuando Jesús caminaba aquí en la tierra, Él dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese es Silo. Jesucristo había venido como Silo, como descanso, pero los hombres de su día lo rechazaron. Jesucristo también vendrá con el cetro. El cetro de este universo hoy en día está en las manos que fueron clavadas en la cruz. En la última parte del versículo 24 de este capítulo 49 de Génesis leemos que de Dios vendrá el pastor, la roca de Israel. Por tanto, este Silo también es pastor y roca. Cuando lleguemos al libro de Números, capítulo 24, versículo 17, encontraremos allí que también hay una estrella que se profetiza. Pensemos en todo lo que significa la venida de Cristo. Él es la simiente prometida a la mujer y a los patriarcas. Es el Silo que trae descanso. Es el que lleva el cetro. Es el pastor que dio su vida, y el príncipe de los pastores que algún día vendrá. Es la piedra que desecharon los edificadores, pero que ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Es hoy día la estrella resplandeciente de la mañana para su iglesia. Esta es la línea que corre de Adán y Set después de que Abel fue muerto. De Set atraviesa a Noé, a Sem, y luego a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora a Judá. Amigo oyente, no perdamos el hecho maravilloso de que Dios se mueve aquí según un plan y según un programa muy bien trazado y muy bien elaborado.
Es muy importante que notemos eso. Luego examinemos la profecía de sus dos venidas. Atando a la vid su pollino. Aquí está él, quien vino sentado sobre un pollino a Jerusalén, ofreciéndose como Mesías y Rey de Israel, el Salvador. Lavó en el vino su vestido, y ese vino era su propia sangre que vertió en la cruz. La próxima vez que venga, Isaías nos dice que él tendrá un vestido salpicado. Estará manchado entonces, no con su propia sangre, sino con la sangre de sus enemigos. Sus ojos estarán rojos del vino de venganza cuando llegue la segunda vez como vencedor y como juez. Amigo oyente, esta profecía a Judá es una profecía notable en las Sagradas Escrituras. Bien, aquí vamos a detenernos por esta oportunidad para continuar nuestra consideración del capítulo 49 de Génesis en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Génesis y nos encontramos hoy en su fase final. En nuestro programa anterior concluimos la consideración de la profecía que hizo Israel o Jacob con respecto a Judá. Comenzaremos hoy con el versículo 13 de este capítulo 49 de Génesis, que nos presenta la profecía con respecto a Zabulón, y dice así el versículo 13. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Zabulón era la tribu que vivía junto a la costa hacia el norte de la tierra de Canaán. Ahora los versículos 14 y 15 nos presentan la profecía con respecto a Isacar, y dicen así: Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Isacar también se ubicó por allá, hacia el norte de la tierra de Canaán. Eran los que hacían muchísimo trabajo que constituyó el fundamento de la nación. Ellos eran los trabajadores, y ese es el pensamiento aquí. Oímos hablar muchísimo acerca de la mayoría silenciosa hoy en día. Bueno, esas son las personas ordinarias, como usted y yo, amigo oyente. No aparecemos en la televisión, no queremos eso. Son los hombres extraordinarios y a veces raros, y los hombres que otros consideran grandes, los que vemos en la televisión. Nos tratan de convencer que estos son los tipos de hombres que son los importantes. Pero, amigo oyente, ellos no constituyen el fundamento de su nación o de cualquier otra. Estas pequeñas tribus como Zabulón e Isacar, las que estamos propensos a pasar por alto, son las que realmente constituían la columna vertebral de la nación de Israel cuando entraron a la tierra prometida. En los versículos 16 al 18 notamos que la tribu de Dan tiene parte importante en la vida de Israel. Leamos. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Dan necesita la salvación del Señor porque Dan era una de las tribus que en realidad salió en rebelión. Eso lo veremos a medida que progresemos en nuestro estudio de las Escrituras. Ahora veamos el versículo 19 de este capítulo 49 de Génesis. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Esta era otra tribu que pobló el norte del país. En realidad, Dan quedaba en la parte más al norte, más septentrional, y por tanto, cuando la tierra de Israel se describe, se expresa de Dan a Beerseba. Leamos ahora los versículos 20 al 22. El pan de hacer era substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Estos versículos nos presentan en forma muy sencilla las profecías en cuanto a Aser, Neftalí y también a José. José había dejado su tierra y había descendido a Egipto, pero todavía era un testimonio para Dios ahí. Más adelante sus hijos Efraín y Manasés serían puestos en el territorio que después llegaría a ser Samaria. Se llamaba el territorio de los gentiles en el día de Cristo. Era un gran lugar para testificar, y el Evangelio entró en esa región en los días del Señor Jesucristo. Nuestro Salvador ministró allí. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, registra el momento en que Cristo testifica a la gente de Samaria, en particular a una samaritana junto a un pozo. Estas profecías se llevan a cabo de una manera extraordinaria.
Leamos ahora los versículos 23 al 26 de Génesis capítulo 49. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Tengamos en cuenta que dos tribus procedieron de José. Las tribus de Efraín y Manasés fueron tribus destacadas, importantes y muy poderosas. Se originó una división del reino por causa de estas dos tribus, especialmente la de Efraín. Llevaron a Israel a la idolatría. Jeroboam fue de la tribu de Efraín y fue el líder, el dirigente. Fue en estas tribus que los dos becerros fueron puestos para la adoración. Jacob aquí los llama a volverse, a tornarse al Dios de su padre, al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Ahora el versículo 27 dice, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Esta es una profecía extraña con respecto a Benjamín. Benjamín se identificaba muy cercanamente con Judá, de tal manera que Benjamín acompañaba a la tribu de Judá en la división del reino. Fueron las únicas tribus que se quedaron con la casa de David. Ahora el versículo 28 resume diciendo, Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Ahora los versículos 29 y 30 resumen las últimas palabras de Jacob antes de su muerte. Leamos. Les mandó luego y les dijo, Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Vemos que la muerte para Jacob no fue el fin de todo, pues estaría con su pueblo. Él deseaba ser sepultado en la cueva que Abraham había comprado. Quería asegurarse que quedaría en aquella tierra hasta el día cuando sería levantado de los muertos para luego vivir en aquella tierra. Aunque no se llevaba datos escritos en aquellos días, vemos que Jacob sabía mucho de su propia historia y de las transacciones de sus antepasados. Ahora el versículo 31 dice, Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. No es tanto que tuviera interés en ser sepultado con Lea. Después de todo, Raquel, su amada, había sido sepultada en Belén. Pero Jacob desea ser sepultado donde un día será levantado de la muerte en la resurrección, para estar allí mismo cuando Dios cumpla sus promesas a la nación de Israel. Y ahora los versículos finales de este capítulo 49, versículos 32 y 33 dicen, La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Es interesante notar que Jacob mantuvo los pies en el piso hasta lo último. Comenzó su vida como un hombre carnal, tomó por el calcañar o por el talón a su hermano, y por eso se le llama el que suplanta. El suplantador vivía de acuerdo con ese nombre, lo cual ciertamente era su característica. Tomó todo lo que pudo encontrar y siempre hizo esfuerzos por lograr ser el principal. Tomó lo que deseaba tener por cualquier método que estuviera a su alcance. Cuando era joven, caminaba en sus dos pies, por su propia fuerza y habilidad. Dependía de sus propias mañas e ingeniosidad. Pensaba él que podía cuidarse solo y que Dios no le hacía falta en su vida. Pero aprendió su lección cuando visitó al tío Labán. Era independiente, engreído, agresivo, despreciable y vil. En Peniel, en el vado del río Jaboc, Dios lo hirió, y fue necesario que Dios dislocara la pierna de Jacob para apoderarse de él. Después de aquella experiencia, siguió por la vida cojeando. Andaba con 3 piernas, usando un cayado o bastón, porque ya no podía caminar más por sí mismo. Aquí, antes de morir, se sienta sobre la cama apoyado en su bordón. Ahora el tiempo ha llegado. Encogió sus pies en la cama, aparta el bordón y se acuesta para morir.
Este es Jacob, ha caminado y progresado muchísimo. Muere manifestando su fe y anhelando el día cuando sería levantado de la muerte en la tierra, según la promesa de Dios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 13 escribe: Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto concluye nuestro estudio del capítulo 49 del libro de Génesis. Y llegamos así al capítulo 50, capítulo final de este libro de Génesis. Este capítulo narra la muerte de Jacob y de José en Egipto, destacando que Jacob es enterrado en Canaán y José en Egipto. Por eso hay un poco de tristeza en este último capítulo de Génesis. Ya hemos prestado atención al énfasis que el libro de Génesis da a la muerte. Dios había dicho a Adán: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así lo vimos en el capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, escribe: Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El libro de Génesis es un ejemplo cabal del hecho del pecado y la realidad de la muerte. Principia con Dios y el hombre en el huerto de Edén y termina en un ataúd en Egipto. Este libro relata la entrada del pecado a la familia humana, pero también narra la fidelidad de Dios en proveer un camino de vida para el hombre. Prosiguiendo con nuestro estudio de Génesis, leamos ahora los 2 primeros versículos del capítulo 50, que dice: Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Sabemos que los egipcios eran muy peritos en este tipo de cosas. Podemos decir mucho sobre las momias de Egipto. Tenían un método de sepultar que nosotros todavía hoy en día no comprendemos. José, pues, llamó a los médicos para que embalsamasen a su padre, o sea, para que lo convirtiesen en momia. Y eso, pues, fue exactamente lo que sucedió, y opinamos que la momia de Israel está en Hebrón hoy en día. Tengamos en mente que era su ruego que le llevasen y le sepultasen en la cueva de Macpela, porque su esperanza era una esperanza terrenal. Cuando sea levantado de la muerte, estará allí en esa tierra con la nación de Israel. La esperanza del creyente hoy día, es decir, del miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es el de poder ser arrebatado para recibir al Señor en el aire e ir a un lugar llamado la Nueva Jerusalén allá en el espacio. Son dos esperanzas diferentes, pero ambas son gloriosas. Ahora el versículo 3 de este capítulo 50 dice: Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Empleaban 40 días para embalsamar, y evidentemente usaban ciertos procedimientos de los cuales no sabemos nada hoy en día. Y vemos que los egipcios lloraron por él, es decir, por Jacob. No creemos que fuera un luto profesional. Creemos que Jacob había llegado a ser un verdadero santo en la tierra de Egipto, y sin duda le respetaban por ser el padre de José. José fue libertador, pero creemos que a su padre le consideraban como un verdadero santo de Dios. Leamos los versículos 4 al 8. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Se ve cuánto le respetaban, cuánto le amaban y honraban a Jacob en la tierra de Egipto. Sin duda, este es el cortejo fúnebre más largo que el mundo jamás haya conocido. Recorrió desde Egipto a Canaán y hasta Hebrón. Uno se pregunta si Faraón exigió a esta gente dejar a sus pequeños y a sus ganados, para así él tener la seguridad que volverían. Faraón no quería perder a José porque todavía le necesitaba. Leamos ahora los versículos 9 hasta el 13. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande.
que llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Quizá alguien se pregunte por qué Jacob no fue sepultado con Raquel en Belén. Sin duda no quedaba a más de unos 30 kilómetros hacia el norte. Bueno, creemos que la razón se declara aquí. Abraham había comprado la cueva y Jacob quería ser sepultado con sus padres en un lugar que fue comprado y pagado, como seguridad de que se quedarían en la tierra. Fue sepultado con los otros patriarcas porque todos tenían la misma esperanza de la resurrección. Sigamos con la lectura y vayamos a los versículos 14 al 17 de Génesis, capítulo 50. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Al parecer los hermanos habían ido a Jacob antes de su muerte y habían preguntado qué pasaría con ellos cuando él muriera. Tenían miedo de que José les tratara con desprecio y que se volviera contra ellos una vez que el padre muriera. Así pues, Jacob les había dado el mensaje para entregar a José, y estaba seguro que José no los perseguiría ni trataría de vengarse de ellos. Cuando los hermanos llegan a José con esta confesión, José llora por causa de esto. Ahora, los hermanos sí se arrepienten por su pecado. Leamos los versículos 18 al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Note usted que la profecía con respecto a ellos que se postrarían delante de él, ciertamente se cumple. José da a Dios toda la gloria aquí. Luego la declaración de José en el versículo 20 ha llegado a ser un favorito en toda la Escritura. Amigo oyente, Dios tiene un propósito de largo alcance que usted y yo no vemos ni podemos ver. ¿Cuán humanos somos en cuanto a esto? A veces no podemos ver ni siquiera más allá de nuestra nariz. Cuando nos llegan las dificultades, nos preguntamos, ¿por qué permite Dios que nos lleguen estas pruebas? Recordemos que Dios tiene un propósito y no permitirá que nos suceda algo a menos que traiga algo bueno a nuestra vida. Leamos ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 50 de Génesis. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Los 3 últimos versículos del capítulo 50, los versículos 24 al 26, nos relatan la muerte y el sepelio de José en Egipto. Escuchemos sus palabras. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y así termina el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y al final queda un ataúd en Egipto. ¿Qué había acontecido? El pecado había entrado en la familia humana. Y ahora surge la pregunta,
¿Por qué no llevaron a José a Canaán para ser sepultado también allí? Bueno, es obvio que José era considerado héroe en la tierra de Egipto, y no creemos que los egipcios hubieran permitido que el cuerpo de José hubiera sido quitado de su tierra en aquel tiempo. Creemos que José era uno de los patriarcas sobresalientes a quienes los egipcios veneraron en gran manera, y sin duda erigieron algún monumento en su sepultura. En la vida de José vemos la misma esperanza que observamos en la vida de Jacob. Tiene fe en Dios y en el futuro, y ésta ha sido manifestada a través de toda su vida. Desde el principio mismo, esta fe le dio alegría de espíritu en medio de todas las experiencias oscuras de la vida. José también creía que Dios levantaría a su pueblo terrenal para heredar la tierra prometida. El libro de Hebreos hace mención de esto como el clímax de la fe en la vida de José. Dice el capítulo 11 de Hebreos en el versículo 22, «Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos». Ahora en Éxodo capítulo 13 vemos la manera tan maravillosa en que Dios honró a José y contestó su súplica. Moisés y los hijos de Israel llevaron los huesos de José con ellos cuando salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida. Y así, amigo oyente, concluye esta primera etapa del viaje que estamos realizando a través de toda la Biblia. Es nuestra esperanza que este estudio haya sido no solamente instructivo para cada uno de nosotros, sino también de mucha bendición e inspiración para usted.